Hola, hoy tenemos como invitado a Sebastián Lora. Sebastián Lora es miembro Toastmasters desde febrero de 2010. Actualmente es comunicador avanzado, nivel plata, y dentro del manual de liderazgo tiene nivel bronce. Ha participado en muchos concursos, incluso ha ganado algunos. Ocupó el primer lugar en discurso en español para la División H en mayo de 2011. Segundo lugar, discurso en inglés, División H, en abril de 2012. En este caso, el que le ganó resultó ser ganador de distrito y representarnos en Estados Unidos. Ocupó primer lugar, evaluación en español, División H, en abril de 2013, y primer lugar en evaluación en inglés, División H, en abril de 2013, lo cual le llevó a participar por primera vez en distrito. Y finalmente este año, segundo lugar, discurso en inglés, también División H. Sebastián es ingeniero industrial, si bien reconoce que nunca ha ejercido, y ha trabajado 6 años en aviación porque quería montar una aerolínea. Por cosas del amor, reconoce que terminó trabajando en el sector hoteles y ahora compagina el trabajo con dar formación en su proyecto personal, Declamatoria, mediante el cual ayuda a personas a convertirse en superpersonas a través del desarrollo de habilidades de comunicación. Sin más dilación, doy paso a la entrevista con Sebastián Lora. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, Pedro, muy bien, sinceramente. Sobre todo porque es viernes. Eso es un buen motivo para todos. Sí, sí, sí. Pues vamos a entrar directamente en lo que más nos interesa y a mí hay una cosa que me interesa mucho. ¿Cómo un ingeniero industrial, alguien de rama técnica, decidió entrar en Toastmasters? ¿Por tu profesión, por tus anhelos, por tus gustos? Dinos, por favor. Hombre, hay que tener en cuenta que cuando yo entré en Toastmasters, yo no era ingeniero. Yo tenía el título, pero nunca he ejercido. Eso de ingeniero, parte de ciencia, ha terminado convirtiéndose en letras. Pero básicamente ocurrió porque en 2009 me invitaron a la boda de mi primo André en República Dominicana y se me ocurrió que quería hacerle un regalo especial y decidí dar un discurso. Lo que pasa es que cuando tomé la decisión y comencé a divulgarlo, no sabía que habían 500 invitados en la boda, lo que lo dificultó bastante, pero bueno, me había leído un libro de Dale Carnegie sobre hablar en público que me vino muy bien. Lo preparé mucho, muchas horas de trabajo y finalmente salió muy bien y dije, esto me gusta, aquí puede que haya filón. Comencé a investigar y di con Toastmasters cuando viví en Madrid y fue amor a primera vista. Mi primera reunión pagué la membresía, me inscribí en 2 clubes y bueno, el En resto es dos historia. clubes. Sí. En dos clubes. Iban días diferentes. Sí, sí, en Ah, esa época iba cada 2 miércoles en español, cada 2 miércoles en inglés, como hacemos aquí en Mallorca Wordsmiths, pero eran clubes distintos. pero eran siempre los miércoles. Sí, pero esos clubes, y como es habitual en muchos sitios, se reúnen cada 2 semanas, no todas las semanas. Ah, entonces no coincidían. Vale, cada 2 semanas y tú Correcto. todos los miércoles tenías reunión. Correcto. Vale, imagino. Supongo que tu nivel de inglés cuando llegaste aquí era un nivel parecido al de ahora. Lo hiciste como mucha gente para mejorar tu inglés. No, ¿Tenías no, mucha yo lo confianza? hice porque me apetecía. Era una época en la que estaba en una relación a distancia. Mi novia de entonces, que es ahora mi mujer, vivía en Mallorca. Entonces, entre semana tenía tiempo. De De acuerdo. manera que quise aprovechar tantas horas como pude porque me encantó el formato. Entonces, me metí a saco. El tema del inglés no fue un problema. Recuerdo que tu experiencia, eso que has comentado, de ir el primer día y directamente pagar la membresía, me pasó lo mismo a mí. Entiendo perfectamente lo que dices con la sensación, con el amor a primera vista. Sí, Y después de esto, Sebastián, empezaste en el 2010, han sí, pasado 4 años, van para 5. sí. Bueno, te he preguntado cómo es que entraste y ahora, ¿por qué sigues? ¿Por qué sigo? Sí. Bueno, en el transcurso de estos 5 casi años, me he dado cuenta que hablar en público es mi gran pasión. De hecho, en los últimos 2 años y pico he estado escribiendo activamente en mi blog, del cual creo que hablaremos un poco más adelante, y me he dado cuenta que no solo Toastmasters es una plataforma que ayuda
a que aprendamos a comunicar mejor. Es que hay mucho más allá. Yo me descubrí a mí mismo dentro, descubrí cuál era mi sueño, cuál era mi pasión, mi elemento, como llama Sir Ken Robinson. Y es cierto que la forma en la que yo veo Toastmasters ahora no tiene nada que ver con la del primer mes, el primer año, pero sigo entendiendo que cada reunión es una joya, como comenté en un discurso hace poco tiempo. Sí, lo recuerdo bien, lo recuerdo bien. Entonces, digamos que ha sido un proceso progresivo muy bien adaptado a lo que es la propia estructura Toastmasters, que no es algo cerrado, es algo vivo, algo abierto. Digamos que ha sido algo progresivo y algo maravilloso, que has encontrado tu pasión o tu elemento, que me parece muy llamativo. Eres afortunado en esto. Lo reconozco, lo reconozco. Yo llegué a España sabiendo, creyendo cuál era mi sueño, mi pasión en ese momento. Y bueno, me di cuenta en un momento dado de que ya no lo era. Y fue sobre todo en ese momento que di el discurso en la boda de mi primo, descubrí Toastmasters. Estaba en un proceso de cambio que, bueno, como estaba abierto a cualquier cosa, básicamente, bueno, me permití experimentar esto nuevo y esto nuevo resultó ser lo que buscaba al fin y al cabo. Muy bien, muy curioso. Casi me has contestado a la siguiente pregunta, si quieres añadir algo más. Tu visión de Toastmasters ahora y tu visión de Toastmasters entonces, queda claro cómo lo veía alguien que empezaba, que estaba buscando algo nuevo, y ahora está claro que te engancha de otra manera. Has comentado algo muy bonito. Cada reunión es una joya y Sí. es muy de valorar. Mira, en el fondo yo he cambiado mucho, por supuesto. Creo que todos cambiamos con el paso del tiempo. Y efectivamente, yo la manera en la que veo Toastmasters ahora no es para nada la misma que antes, como dije hace un momento. Ya no participo con tanta asiduidad, falto con mayor frecuencia porque me meto en un montón de cosas y cada vez tengo más compromisos que curiosamente tienen mucho que ver con esto de hablar en público. Pero es cierto que cada vez que voy me siento como en casa. Es la sensación que tenía hace muchísimo tiempo. Ahora veo caras nuevas porque como no estoy yendo con tantísima frecuencia, es como una nueva casa, pero en el fondo es la sensación de hogar. Y eso creo que nunca va a cambiar. Muy interesante, muy interesante. Y después algo que me llama también mucho la atención y creo que muy útil lo que nos puedes comentar a mucha gente que está en su primer año, como es mi caso. Después de 4 años llevas 33 discursos de manuales, más 10, creo recordar, de charlas formativas que has dado en Toastmasters y competiciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo te inspiras para dar un discurso? ¿De dónde sacas, que es creo que el subject, ¿no? Que dicen mucho en anglosajón, el subject? ¿De dónde te inspiras? ¿Cómo sacas el tema del que hablar, Sebastián? Inspíranos. Esa es una pregunta que no se puede contestar con mucha claridad. Digo que al principio, en el primer manual, yo quería sacar discursos como churros. A mí me apetecía progresar en el proceso de aprendizaje, terminar el manual rápido, conseguir esa distinción de comunicador competente para sentirme ya dentro de una supuesta élite. Es cierto que por querer hacerlo rápido no lo hice lo mejor posible. De hecho, en Madrid, curiosamente, teníamos en uno de los clubes una regla de que si el evaluador o varias personas en el público entendían que no había cumplido con los objetivos del discurso en concreto, tenían que repetirlo. Y a mí me hicieron repetir uno. Yo repetí el de ayudas visuales porque, francamente, no me las curré. Yo lo que quería era sacar un curso y marcar, check, y seguir al próximo. Me suena a reválida de colegio de curas, eso que comentas, pero que tiene su utilidad. Más o menos. Esto no lo conozco porque no estuve en colegio de curas, pero creo entenderte. Y en esa época, la verdad que la inspiración pues salía de cualquier cosa porque realmente demasiado trabajado. A día de hoy sí que los pienso más. Pero es cierto que en el fondo de lo que hay que hablar, de lo que uno sabe, de lo que uno siente, de lo que uno vive, porque es aquello sobre lo que hablará con mayor propiedad y con mayor pasión. Y la pasión es fundamental para que enganchar con la gente, para transmitir, para conectar, para persuadir. Y en el fondo yo
yo lo que busco a día de hoy es enganchar el proyecto en concreto que tenga que hacer en la siguiente reunión con algo que resuene en mí, que suene conmigo. Yo hoy hablo mucho de ideas que tengo para cursos o para mi blog, con lo cual soy un poco repetitivo, intento hablar mucho de comunicación, hablar en público. Hubo una época en la que hablaba de Toastmasters y cómo mejorar como Toastmaster, cómo hacer mejorar al club, cosa que recientemente hice porque encajaba con un discurso persuasivo. En el fondo, inspiración aparece en cualquier sitio. Lo importante es querer hacerlo bien, ponerle cariño y dedicación. Luego el tema surgirá solo. Has comentado dos pistas que me llaman la atención para que la gente anote. Hablar de lo que uno sabe, hablar de lo que uno vive o siente. Dos pistas, ejercicio de introspección, pensar qué es lo que uno sabe, porque todos sabemos hacer muchas cosas. Sí. Y o de lo que uno siente. Me parece muy, muy acertado. Y también me llama la atención que estuviste hablando del propio sujeto del que hablas, que es hablar de cómo hablar en público. Ese es un tema complicado, es un tema complicado. Es como hablar del sujeto, no sé, no me viene la terminología en este momento, pero es algo muy fino, porque alguien puede hablar, Arguiñano, por ejemplo, me parece un gran comunicador que habla de cocina, pero es un gran comunicador que habla de cómo comunicar. A ver, esto es curioso. Pura coincidencia, Pedro. Yo creo que aquí estamos rizando el rizo un poco más de la cuenta y creo que el mero hecho de explicarlo de ese modo es un gran momento filosófico, pero sí, en el fondo no es complicado. Simple y llanamente... Es el caso de que lo sientes, lo vives y por eso lo haces. Claro, y es que a mí esto me flipa. Yo vivo con esto, vivo para esto, vivo por esto, como quieras llamarlo. Estoy todo el tiempo pensando en el asunto, todo el tiempo tengo 2 o 3 libros en proceso de lectura, estoy suscrito a muchos blogs, imagino. Montones de leimiento en prácticamente todo lo que hago. ¿Tiene que ver con esto o busco la manera de encontrar paralelismos? Y es lo que me ha permitido publicar con frecuencia en mi blog, porque estoy todo el tiempo pensando en estas cosas. Soy un pesado. Se junta lo que te gusta y lo que conoces, lo cual ahí es una buena combinación. Muy bien. Y de los manuales de comunicación que has hecho, ¿puedes comentarnos algo que te haya llamado la atención? Bueno, dinos por encima cuáles son los que has elegido, los que ya has desarrollado y qué te ha llamado la atención, qué has aprendido de ellos para aquellas personas que estemos cerca de elegir alguno de ellos, bueno, alguna pista o algo que nos llame la atención. Mira, yo no recuerdo todos los manuales avanzados que he hecho, ojo, que he hecho 5, pero creo que se me escapa uno. Yo he hecho el de comunicación persuasiva, he hecho el de storytelling, contar historias, he hecho el de entretenimiento, estoy a medias del de hablar ante dirección o ante, bueno, speaking by management. De acuerdo. Luego, no me acuerdo cuál otro hice, pero sí te digo que yo he buscado especializarme en las cosas que me gustan. Yo veo hablar en público como una manera de expresión fantástica para que la gente entienda quién uno es y por qué y cómo es así. Y a mí me ha venido bien, sobre todo, el tema del entretenimiento, el tema de storytelling. He conectado muchísimo con esos manuales porque van mucho con lo que yo soy como persona, con lo que siento y con cómo me desenvuelvo en el día a día. Es cierto que solemos tirar en general hacia las cosas que más nos gustan y eso tiene un peligro y es que terminamos dando mucho más peso a determinadas cosas y nos quedamos flacos en otras. Por eso también he comprado el manual para discursos informativos, estoy haciendo el de management porque entiendo que me vendrá muy bien a la hora de dar cursos en empresa y asesorar a directivos.
Pero en el fondo Toastmasters te da muchísimas opciones. No sé cuántos manuales especializados hay, pero te puedo decir que habrá por lo menos unos 15 y probablemente irá habiendo nuevos. Y de cada uno de ellos vas aprendiendo cosas, me imagino. Sí, hay cosas que en el fondo se repiten porque hay cierto solapamiento en determinados manuales, como por ejemplo el de storytelling, el de entretenimiento. O sea, hay un proyecto en uno que prácticamente converge con el otro, que coincide completamente. En el de manual persuasivo, pues, hay uno en el manual para directores que también tiene que ver con persuasión. Pero es cierto que cada manual te enseña algo nuevo. Y bueno, hay que dedicarle tiempo para sacar el mayor aprendizaje posible, pero al fin y al cabo creo que quien llega como Toastmaster a ser comunicador avanzado es porque sigue creyendo en el programa y entiende que cada paso que dé es un paso adelante en su proceso de aprendizaje. Muy interesante. De nuevo. Háblanos un poco, Sebastián, tú que has sido presidente de Mallorca Toastmasters. Sí. Has sido también vicepresidente de Relaciones Públicas, de Membership, en Madrid, creo. Has estado entonces en el comité. Sí. Háblanos un poco de los roles. La parte de comunicación la dejamos de lado. Vamos a hablar un poco de la parte de liderazgo, muy importante, sobre todo en los últimos tiempos en Toastmasters. Háblanos un poco de esto a la hora de que alguien entienda por qué el liderazgo y la comunicación, ¿no? En este caso, ¿por qué el liderazgo? ¿Qué tiene que ver? Temía que me hicieras esa pregunta. Mira, toda asociación, todo colectivo, todo grupo requiere de orden para que las cosas salgan bien, salgan a tiempo y que la gente quede satisfecha. Y Toastmasters no es menos. De hecho, siendo una asociación sin fines de lucro, necesita de voluntarios que sirvan como locomotora para que los clubes se desarrollen y con ellos se desarrollen los miembros. Entonces, la estructura que existe actualmente, que supongo que es la que viene existiendo por décadas, hay un presidente y hay vicepresidentes de diferentes áreas de membresía, de relaciones públicas, de educación, hay un tesorero, en fin, hay una serie de roles que ayudan a ese enriquecimiento y a esa evolución del club como tal. ¿A dónde voy con esto en cuanto a liderazgo? Cada quien como miembro de Toastmaster que entra a un rol de estos se da cuenta de que las cosas no salen solas y que requiere de un trabajo adicional más allá de prepararse un discurso o de participar en un rol X en la agenda. Y te vas dando cuenta que lo que vas aprendiendo en el proceso de aprendizaje en cuanto a comunicación se refiere, te va ayudando para comunicar al resto del comité y al resto de los miembros del club en qué consiste lo que estás haciendo, por qué es importante y cómo puede el resto de la gente ayudar para que ese rol, la tarea de esa persona salga adelante y pueda enriquecer a todo el mundo. Esa es la parte más clara de liderazgo dentro de Toastmasters. Pero en el fondo, el aprender habilidades de comunicación, aunque no seas parte del comité, te ayuda en cuanto a liderazgo se refiere, porque ya sea si tienes un puesto de relevancia en la empresa, ya sea que eres miembro del comité o presidente dentro de tu comunidad de vecinos, ya sea que eres entrenador de un equipo de fútbol o personal trainer o lo que sea que requiere de movilizar a gente a través de la comunicación, te das cuenta que mientras mejor comunicas, más fácil eres capaz de transmitir aquellos valores y aquellas necesidades y aquellas tareas que hay que hacer para que el tinglado como tal salga adelante y en el fondo eso te facilita ser mejor líder y vas de la mano aprendiendo una cosa con la otra. De la mano. Sin lugar a dudas. Necesariamente. Has puesto un ejemplo muy, muy curioso que me ha recordado mucho, el típico ejemplo de la comunidad de vecinos. Qué difícil es dar un discurso en una comunidad de vecinos si hay que hacer una derrama. Una audiencia nada favorable, en una hora que no suele ser favorable. Me ha salido esta pregunta al vuelo ahora, Sebastián.
tú, que estás acostumbrado a dar discursos que inspiren ante grandes audiencias, que te los trabajas mucho, ¿alguna vez has toreado en una plaza como esta? ¿En una audiencia desfavorable y horario desfavorable? ¿Tienes algún truco de esto? Me he venido al vuelo. Hombre, yo reconozco que como no soy propietario del piso en el que vivo, no me toca participar en estas fabulosas reuniones. Y ciertamente he tenido la suerte de que en la grandísima mayoría de presentaciones que he hecho, la gente ha estado más de mi lado que en contra. Sí ha habido ocasiones en las que no tengo a todo el mundo ganado o en un momento dado me hacen alguna pregunta capciosa a alguien que no está del todo de acuerdo. Pero al fin y al cabo, lo que importa siempre en una presentación es saber a quién vas a hablarle. Y ojo, que no digo contra quién te enfrentas, porque se supone que cuando haces una presentación lo que quieres es conseguir una situación ganar-ganar en la que público y presentador salgan adelante con un fin común. Y esa palabra o esa expresión, fin común, es la que determina cuánto éxito podrás tener en captar y mantener la atención de la gente. Y debe quedar muy claro desde el principio, en cualquier presentación que hagamos, independientemente de la naturaleza de ella, desde muy temprano momento, desde el primer minuto, que nuestro discurso como ponente lo que busca es ayudar al público. ¿Cuál es el beneficio que va a obtener ese público escuchándonos como ponentes? Una vez dices esto y das a entender al público que reconoces, aceptas sus necesidades, te escuchan de otra manera. Por muy cabreados que estén, por muy reticentes que estén inicialmente a escucharte. Si de entrada buscas captar su atención, dejándole claro de que tú sientes lo que ellos sienten, que tú quieres que eso que ellos sienten mejore o se subsane o, bueno, terminemos llegando todos a un buen puerto, la gente se dará permiso a sí misma a escucharte con mejores oídos. Tomad nota a todos. Esto me parece muy importante desde el principio, minuto 1. ¿Para qué habéis venido aquí? ¿Para qué vais a destinar este tiempo estando conmigo? Me parece muy interesante. Ojalá muchos clubes de fútbol, a la hora de jugar al fútbol, lo dejasen claro. Siempre con la perspectiva del público, la perspectiva del cliente, porque siendo una situación de ganar, si el público gana, yo como oponente voy a ganar. Muy interesante. Sebastián, otra de las preguntas tiene relación con el proyecto personal que llevas a cabo, Declamatoria. Sí. Desde hace tiempo que se viene diciendo en los medios, ahí queda de momento, que la sociedad española padece de graves problemas de expresión oral. Desde los colegios, está claro, no se trabaja mucho escribir, mucho examen escrito, pero no se trabaja hablar en público, hacer una ponencia, presentar algo. Como tu proyecto personal va de ayudar a la gente con esto, ¿cómo ves la evolución de la sociedad española hacia esto? ¿Cómo ves la percepción de que esto es algo necesario? Hombre, yo no estudié en España. Yo hice un máster, pero ya era otra historia. Es cierto que tampoco hicimos presentaciones ahí. Pues yo vengo de una formación en la que sí tuve que hacer presentaciones frecuentemente. Y efectivamente, lo que escucho de la gente es que durante su época estudiantil, colegio, instituto, universidad, no tuvieron la oportunidad de trabajar la expresión oral. Sí es cierto que, como dicen en la tecnología, avances en general, España está igual unos 10 años detrás de los países más potentes de Europa y probablemente 20 años de Estados Unidos. Y lo digo sin conocimiento de causa, no tengo la cifra en la cabeza, pero va por ahí. Sí, por ahí va. Es cierto que en este aspecto, por ahí o más. Pero la gente se está dando cuenta de la importancia. Herramientas o plataformas como TED, por ejemplo, y la mera tecnología, el mero hecho de que estemos tan avanzados tecnológicamente, que exista YouTube y tantos canales donde podemos ver gente que lo hace tan bien, hace que por un lado la gente entienda que está muy bien ser capaces de comunicar tan bien y por otro lado se plantee ¿por qué yo no hablo así? Y
¿qué tengo que hacer yo para llegar a eso? No creo que sea una sensación generalizada en toda la población, pero yo creo que poco a poco estamos llegando ahí, sobre todo porque hemos pasado por un proceso de crisis económica desde el año 2008 que ha hecho que el modelo de pensar y el modelo de vivir cambie. Y la idea del trabajo seguro para toda la vida y el modelo este japonés de trabajar en la misma empresa para toda la vida, poco a poco está desapareciendo y terminará desapareciendo del todo. ¿Qué ocurre? Ya. Que hay que ser capaces de aprender habilidades nuevas o habilidades distintas que nos permitan destacar sobre el resto de las personas, porque en el fondo las habilidades técnicas las tiene o las puede adquirir casi todo el mundo, porque el conocimiento a día de hoy está democratizado con plataformas como Coursera y los MOOCs en general. La educación técnica hoy es prácticamente gratuita y libre. ¿Qué ocurre con eso? Que como todo el mundo tiene acceso a ese tipo de formación, lo de la especialización a nivel técnico queda un poco en entredicho, más allá de la titulitis, y eso escapa del alcance de esta entrevista. Sí. Pero es cierto que teniendo en cuenta que si un número dado de personas tiene más o menos el mismo nivel técnico que yo, ¿qué debo hacer para destacar sobre estas personas? Pues desarrollar otra serie de habilidades, las que a día de hoy le llaman soft skills en inglés. Las blandas. Las blandas, si le podemos llamar así, que nos ayudan a desarrollarnos como individuo. Y lo que decía el gurú de las relaciones humanas, Dale Carnegie, en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, cuando hablaba sobre, me parece que era de Andrew Carnegie o de Charles Schwab, que su receta del éxito no fue ser los mejores técnicos, porque sobre técnicas sabían, pero fue su capacidad de tratar con las personas que los hizo destacar por encima del resto y llegar tan lejos como podían. Y una de esas necesidades o cualidades o herramientas que tenemos que dominar para poder relacionarnos muy bien con las personas es comunicar, y comunicar en público también. Fundamental. Muy acertado. Me alegro de que tu percepción vaya siendo un poco diferente y a ver si esa distancia se ahorra y agradecemos en algo esta crisis. Sebastián, para terminar, ¿dónde puede saber la gente más de ti? ¿Dónde pueden seguir tus valiosos consejos? Declamatoria.com. Declamatoria.com, bueno, es mi blog, es la página que cuido con muchísimo cariño y que llevo mimando un par de años largos, donde publico semanalmente 2 artículos, uno en lunes y otro en jueves, artículos de divulgación mezclados con mi manera de ver las cosas, con mi propia personalidad. Intento no ser un tostón y hablo de técnicas muy concretas, pero de una manera fácilmente digeribles. Aparte de texto, también tengo vídeos, en breve voy a comenzar a sacar audio y, en fin, que en declamatoria.com pueden encontrar herramientas que les permitan convertirse en superhumanos, en superpersonas, como me gusta decir por ahí. Muy bien, Sebastián. Ha sido un placer estar contigo este rato. Igualmente, Pedro. Quedo a la espera de poder hablar contigo más tranquilamente, sin cámaras o con cámaras. Es igual. Muchas gracias por tu tiempo. Por supuesto. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a ti. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Venga. Chao, Pedro. Chao.